Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un tradicional pastel de zanahoria. Esta receta es súper especial, queda muy esponjosito, queda delicioso y lo vamos a decorar de una forma súper linda. Quédense hasta el final de este video porque les va a encantar. Vamos a comenzar ya platicándoles. Yo voy a hornear mi pastel en 4 moldes de 17 centímetros. Son estos pequeñitos que ya tengo preparados para recibir la masa. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar un enlace donde es un video muy especial que hice, donde les platico de todas las maneras que hay para engrasar un molde y para prepararlo para que nunca se nos pegue un pastel. Entonces ya tengo 4 moldes de 17 centímetros. También lo pueden hacer en 2 moldes de 22, 25 centímetros también y queda excelente. Entonces voy a iniciar, en este pastel no vamos a utilizar batidora, es una maravilla. Voy a iniciar poniendo mi cernidor y voy a empezar agregando aquí todos dentro del cernidor, nada más que les comento que así está, como este bowl no es transparente no pueden ver, pero voy a agregar todos mis secos, que es harina, carbonato, el polvo de hornear, un poquito de nuez moscada, un poco de jengibre. Las especies, en caso de que no les gusten, las pueden omitir o le pueden agregar un poquito más, como ustedes quieran. Las especies son mucho al gusto. También voy a estar agregando canela. La canela ya saben que a mí me encanta. Yo voy a poner 2 cucharaditas y un poquito de sal. Entonces todos estos ingredientes los voy a cernir. Recuerden que cuando cernimos nos ayuda mucho a meterle aire a nuestro pastel y que quede más esponjosito. Entonces una vez que tengo mi mezcla de secos la voy a reservar. Y enseguida en otro tazón voy a ir agregando los líquidos junto con el azúcar. Voy a agregar azúcar moscabado, azúcar normal. Voy a agregar 3 huevos. Enseguida voy a agregar también aceite, vainilla y yogur griego. Y voy a batir muy bien con mi globo a que se incorpore todo el azúcar con todos nuestros líquidos. Y en este punto, cuando ya tengo una mezcla homogénea, voy a agregar aquí todos mis secos. Y voy a revolver súper bien a que todo se incorpore. En este punto, cuando ya tengo mi mezcla homogénea, voy a agregar mi zanahoria, que la tengo rallada finamente, y vamos a utilizar 2 tazas. Pero cuando la midan, agárrenla así y la ponen en la taza, nunca la compriman, porque entonces van a poner de más. Vamos a agregar 2 tazas de zanahoria. Y vamos a agregar también una taza de nuez en trozos grandes. Y vamos a incorporar con la espátula. Una vez que ya está lista nuestra masa, la voy a reservar y les voy a platicar de algo importante. Es necesario, si quieren si quieren hacerlo muy bien y que todos sus pasteles les queden de la misma medida, es necesario pesar nuestra masa, saber cuánto pesa el relleno y dividirlo entre la cantidad de moldes que vamos a utilizar, que en este caso son 4. Entonces voy a poner yo este bowl que tengo vacío, este es donde tenía mis secos, voy a poner mi báscula en ceros, me voy a ir a gramos, perfecto, me vuelvo a ir a ceros, le pico a la tara, es que no me está pesando bien por el trapito, a ver. Ahí estamos, ¿sí? Siempre pongan su báscula sobre algo firme. Entonces ya tengo aquí mi bowl, lo tengo en cero. Voy a verter mi masa y voy a saber exactamente cuánto pesa. Pesa 990 gramos. Entonces esa cantidad la voy a dividir entre 4 y es lo que le voy a poner de peso a cada molde. Son 247 los que tengo que poner. Entonces ahora sí,
Vámonos poniendo la cantidad que necesitamos en cada uno de los moldes. Ahí estamos. Ahí me pasé tantito. Le voy a quitar. No tiene que ser muy exacto, pero sí lo más cercano posible. Siempre hay que asegurarnos que estamos en ceros. Entonces ahora sí, una vez que ya tenemos nuestros moldes listos, todos están parejos, los vamos a llevar al horno. Este molde chiquito más o menos va a durar entre 20 y 25 minutos. El más grande dura entre 30 y 35. Entonces vámonos ya para el horno. El horno, como siempre, lo tengo a 180 grados centígrados. Entonces vámonos ya para el horno. Ya salieron nuestros pasteles del horno. Miren nada más qué lindo esponjaron. Es una mezcla, como les dije, súper esponjosa. Ahorita están aún calientes. Voy a esperar 5 minutos para ya desmoldarlos y dejarlos enfriar por completo. Los necesitamos totalmente fríos para poderlos embetunar. Y mientras esto pasa, yo voy a empezar ya con el betún. Y para nuestro betún necesitamos 4 ingredientes súper simples. Una barra de queso crema, 2 barras de 90 gramos de mantequilla, 2 tazas de azúcar glass, súper importante que estén cernidas, ¿sí? Súper importante. Y también una cucharadita de vainilla. Entonces vamos a iniciar acremando nuestra mantequilla y nuestro queso crema. Cuando ya tenemos este punto en el que está súper acremado nuestra mezcla, vamos a ir agregando poco a poco el azúcar glass. Y cuando ya casi está todo incorporado, vamos a agregar la vainilla y vamos a dar una despegadita de todos los lados para asegurarnos de que todo está muy bien incorporado. Y batimos por última vez a que se acabe de incorporar la vainilla. Bueno, ya está listo nuestro betún. Les voy a enseñar la consistencia que debe de tener. Miren, es una consistencia súper untable, cremosita y deliciosa. Entonces lo voy a pasar a un bowl más pequeño y le voy a poner un plástico en la parte de arriba o una tapadita y lo voy a llevar a refrigerar porque lo voy a utilizar hasta que mis pasteles estén totalmente fríos. Entonces voy a hacer eso en lo que se enfrían los pasteles. Entonces sí, ya tenemos nuestro pastel súper frío, ya va a ser hora de decorar. Entonces vamos a empezar tomando uno de nuestros pasteles. Lo voy a girar porque me gusta siempre ponerlo por la parte más planita, que sea la parte que de arriba. Entonces voy a empezar primero, tengo aquí una duya de punta redonda y voy a dejar todo un margen alrededor y voy a empezar desde el centro y voy a ir poniendo mi betún. Perfecto. Ese es el margen de que les hablé que iba a dejar. Entonces ahí voy a ir haciendo unos chopitos con mi betún. Perfecto. En cuanto terminamos, vamos a poner el siguiente, siempre con muchísimo cuidado para que no se aplaste mucho y sobre todo que el pastel nos vaya quedando derechito, nos vaya quedando alineado. Aquí también podemos empezar al revés, podemos empezar poniendo los chopitos y luego rellenando en el centro. Ustedes pueden hacerlo de una forma o de otra, como se les haga más fácil. Si en algún momento ustedes van a hacer este pastel y lo van a vender, yo les recomiendo, pueden introducir 2 palitos de madera, así, hasta abajo,
y eso les va a dar mucha estabilidad a su pastel. Solamente tienen que avisar a la persona que se lo están entregando que lleva esos palitos de madera para que no se les vaya a mover durante el trayecto y todo, pero es importante que avisen para que a la hora de partir no se lleven una sorpresa y los puedan retirar, pero eso le da mucha estabilidad. Entonces les recomiendo que lo hagan si es que lo van a mover mucho el pastel, porque eso les va a ayudar a que estén tranquilas y que no sufran de que el pastel ya se anda moviendo para un lado o para otro. Y aquí en esta parte de arriba lo que voy a hacer es que voy a llenar también de puros chopitos por todo mi pastel. Bueno, así queda ya listo. Ahorita le vamos a dar un toque final con la nuez. Y aquí tengo unas naranjitas kumquat que alguna vez ya se las había enseñado en una decoración de un pastel. Estas son naranjas japonesas y lo que hice fue que presioné por aquí, por el centro con un picayelo y le voy a meter una ramita de romero y queda como una pequeña zanahoria, así gordita. Entonces tengo 3 con las que voy a decorar aquí el pastel. Aquí nada más le voy a poner un poquito de nuez en la parte de arriba. Esta nuez la pueden tostar un poquito antes y le va a dar un sabor muy rico al pastel. Nada más es así poquito y voy a poner la zanahoria. Vamos a poner, pues fíjense que yo creo que nada más voy a poner una zanahoria, se me hace perfecto, las otras 2 las guardamos y bueno, así queda el pastel. Les recuerdo que yo decidí hacer este formato de 4 en pastel chiquito, pero ustedes lo pueden hacer en 2 moldes un poquito más grandes y les quedaría de 2 pisos el pastel, más anchito. Ahora, si lo quieren hacer de 3 pisos, pueden hacer receta y media, hacer 3 pasteles más grandecitos y hacerlo así de alto, pero más grandecito. Entonces, pueden jugar muchísimo con las formas. Cualquier duda que tengan al respecto, no me dejen de avisar ahí en los comentarios, de preguntarme lo que sea. Siempre estoy ahí yo al pendiente de responderlos. Y bueno, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.